Buenas tardes, mi nombre es Diego Santiago Chavarría Torres, pertenezco al grupo 1F y, y soy del turno vespertino. Y en esta ocasión estaremos hablando sobre lo que recalca en este video, lo que vendría siendo la administración, los procesos administrativos, el método Kaizen y todos los autores que fueron involucrados en todo este trayecto de la administración, en orden cronológico, por supuesto. Y bueno, para empezar, hablaremos sobre la importancia de la administración y como podemos darnos cuenta, la administración es una disciplina encargada de gestionar, organizar, dirigir y asignar recursos eficientes para lograr un objetivo determinado o en concreto. La administración dentro de una empresa tiene el papel de gestionar adecuadamente los activos empresariales para alcanzar el objetivo que plantea dicha empresa o dicha organización. Esto quiere decir que la administración es básicamente una forma de organizarnos. Eh, Esto se suele llevar a cabo en todas las empresas en general para así poder llevar un mejor desarrollo. Un mejor desarrollo en cuanto a trabajo laboral. Ahora, el proceso administrativo. Este, el proceso administrativo en una empresa se define como la gestión de todos los recursos internos de la forma más eficiente y eficaz posible para alcanzar los objetivos del negocio. Este proceso puede ser aplicado en cualquier tipo de empresa y cada uno de los miembros de la organización, miembros o empleados, debe conocer su rol en el proceso en general. Esto quiere decir que cada quien establece un rol, o sea, este, establece un lugar en donde tiene que trabajar. O sea, algunos se encargan de organizar información, tomar cuentas, em, qué sé yo, también en cómo se distribuyen los datos, cosas así. Pero cada quien tiene ese papel y cada uno trata de realizarlo en la mejor forma como bien dicho, en la forma más eficiente posible. Por lo cual, pues, establecen algunos métodos con los que se pueden organizar mejor para, para concluir el trabajo que tienen en mente. Ahora, después de conocer este más en claro lo que es la administración y el proceso administrativo, hablaremos un poco sobre el método Kaizen o el método Gemba. Bueno, más bien el método Gemba, que bueno, en Kaizen más que nada se centra en las mejoras en el lugar de trabajo. Este, la palabra Gemba, es básicamente una palabra en japonés. Y pues la filosofía de Kaizen se basa en un proceso de mejora continua en pequeños pasos. Los proyectos, los proyectos que se pueden llevar a cabo, pues básicamente pueden ser en cualquier empresa y también pues como ya se había dicho, este, es decir, siempre se busca una buena forma de trabajar. O sea, también es importante el método, el método que se emplea en una empresa para poder trabajar en las mejores condiciones y así que se lleve a cabo el trabajo de una mejor forma. Y bueno, este,
luego de haber aclarado eso, vamos a dar explicación sobre algunos autores, ¿vale? Unos cuantos autores que también se relacionaron con todo esto que acabo de explicar, que es básicamente sobre el proceso administrativo, la administración en general. Y bueno, aquí los estaremos nombrando por orden cronológico y estaremos empezando con lo que vendría siendo Henry Fayol. Y, y bueno, y bueno, Henry Fayol de 1841 a 1925 básicamente se encargó de realizar una clasificación de actividades que se realizan en cualquier organización o empresa de la siguiente manera. Eh, Como vendría siendo las técnicas que se refieren a la fabricación o transformación de un producto, comerciales, que básicamente consiste en la compra y venta de productos o servicios. Luego sería las actividades financieras, que son un conjunto de movimientos de capitales, créditos, bonos y acciones. Luego seguiría la seguridad, la protección de los bienes de las instituciones y las personas. Con continuación de la contabilidad, que es básicamente el análisis de costos, inventarios, balances y estados financieros. Y para finalizar, pues las administrativas mismamente, que es básicamente la coordinación de todas las actividades de la empresa, integrando los recursos materiales, los recursos físicos y los recursos humanos en la consecución de un fin común. Estas básicamente fueron todas las bueno, en parte una aportación importante sobre la administración que tuvo Henry Fayol. Ahora seguiríamos con Frederick Winston. Bien, Frederick Winslow Taylor, de 1856 a 1915, es básicamente una de esas aportaciones importantes sobre la administración. Fueron los tiempos y movimientos del trabajo, ya que analizaba en sí el tiempo en los que un trabajador o una máquina debía realizar un trabajo que se le había encomendado. También aportó sobre la selección de obreros, ya que Taylor creía que cada trabajador tenía una capacidad diferente. De ahí que proponía a que cada trabajador se le asignara el trabajo de acuerdo a dichas capacidades de que el obrero realizará aquella tarea en que mejor se desempeña. Sin embargo, también estaba de acuerdo en que si el trabajador tenía el potencial para aprender a realizar otras actividades, pues que pudiera realizar otras actividades de mayor responsabilidad y así precisamente se están organizando para llevar a cabo el trabajo más eficaz. O sea, si unos se enfocan en algo que no son buenos o en algo que no están acostumbrados, pues obviamente se les va a llevar más dificultad y obviamente este reduciría, bueno, aumentaría el tiempo de producción, lo cual eso no beneficiaría a las empresas en general. Pero bueno, y luego le seguiría la colaboración en la organización del trabajo, que, que él consideró que la parte administrativa de la organización y la parte operativa deben trabajar juntos. A través del método científico buscó la colaboración entre ambas partes de la organización para que así se puedan desenvolver mejor. Ahora seguiríamos con Henry L. Gantt. Bueno, Henry L. Gantt de 1861 a 1919 pues básicamente algunas de sus principales aportaciones fueron en el área de planeación de desarrollar la llamada gráfica Gantt, en la que se exponen las actividades a realizar y el tiempo previsto para la realización de las mismas. Buscó la manera de proponer estándares reales de medición de la productividad de los trabajadores al tiempo que preocupó por incentivar a los trabajadores por el trabajo realizado. Sobre todo
si éste sobrepasaba los estándares establecidos. A esto lo denominó bonos de productividad. Ahora seguiríamos con Max Weber, que Max Weber, de 1864 a 1920, dentro de sus observaciones realizadas, destacó la importancia de una correcta y estricta vigilancia por parte de las autoridades o encargados de la gerencia organizacional. En base a esto, estableció la teoría burocracia, en la cual sugeriría que solo a través de esta se podrían conseguir los objetivos siguiendo una estructura y orden determinado. Afirmó que la autoridad la determina el puesto y no la persona con el tiempo después de que éste se constituyó en la base de la estructura de las empresas. Vale, ahora seguiríamos con Mary Parker Follett de 1868 a 1933, que básicamente evaluó la forma en la que los encargados de las organizaciones se preocupaban por resolver los problemas en sus empresas, por lo que propuso su teoría de enfoque de colaboración, en la que afirmaba que tanto los administradores como los trabajos debían buscar acuerdos para poder solucionar los problemas. Luchó en contra del autorismo, pidiendo a los administradores que analizaran las órdenes que daban los trabajadores a fin de que éstas fueran lógicas y por consiguiente puedan ser cumplidas. Sus teorías son la base de los nuevos pensamientos enfocados en la solución de problemas actualmente. Bien, ahora seguiríamos con los hermanos Frank Gilbert de 1868 a 1924 y Lillian McGilbert de 1878 a 1972. Una de sus aportaciones importantes que establecieron estos dos juntos, pues básicamente fueron los 17 movimientos básicos a realizar en las actividades productivas. Y básicamente son mmm, las acciones realizadas con la finalidad de encontrar o ubicar un objeto, escoger una pieza entre un grupo de ellas, cerrar la mano para asistir a un objeto, intentar llegar con la mano hacia un objeto, trasladar un objeto hacia otra ubicación, soportar una pieza u objeto con alguna de las manos, liberar la pieza que se está sosteniendo, colocar en posición o poner el objeto en un lugar determinado a fin de que se aplique un procedimiento, precolocar en posición o ponerlo el objeto en un lugar determinado, vigilar la actividad que se realiza, unión de dos piezas, separar dos piezas que estaban unidas, controlar un objeto, tardanza en la realización de un trabajo, planear, determinar la acción a seguir, descansar y reponerse de la fatiga. Básicamente estos son pasos que les aplican a los trabajadores para que tengan un buen desenvolvimiento a la hora de trabajar y al momento de concluir. Porque como lo menciona hasta el final, pues obviamente después de todo el trabajo, pues obviamente llegan cansados, terminan cansados los trabajadores, los empleados, y pues siempre les aplican la rutina de descansar para que después se puedan reponer y volver a sus acciones laborales. Y bien, ahora seguiríamos con Elton Mayo de 1880 a 1949. Bueno, su sus principales aportaciones fue el exponente de la teoría neoclásica de la administración que impulsó las ideas de tomar en cuenta al recurso humano en la productividad de las organizaciones. Es por ello que a sus ideas también se les considera parte de las escuelas de las relaciones humanas. Ahora, la escuela de las relaciones humanas se produce como una oposición a la teoría clásica de la administración, dándole gran importancia al recurso humano dentro de las empresas. Para comenzar, esta teoría es conocida como escuela humano-relacionista, puesto que se asigna
una gran importancia a la conducta humana. Es importante destacar que Elton Mayo perseveró en sus estudios sobre el comportamiento humano, a pesar de que aparentemente los experimentos realizados habían sido un fracaso, de no poder comprobar lo que en un principio había sido el objeto principal del estudio. Sin embargo, dio las pausas para estudios posteriores en los que el trabajador fuera objeto de estudio, a fin de evaluar el impacto del comportamiento de este en la productividad de las organizaciones. Básicamente, su estudio más importante fue estudiar a cada uno de los empleados o, o cómo se desenvolvían en, en la empresa. Muy bien, ahora seguiríamos con Chester Bernard de 1886 a 1961. Este desarrolló estudios sobre la aceptación de la autoridad que tenían los empleados. Chester Bernard forma parte de los exponentes de la teoría conductista de la administración. Afirma que los directivos deben tener ciertas características a fin de que los miembros de la organización puedan aceptar órdenes que estos dan. Al mismo tiempo afirma que para que los objetivos de la organización se puedan cumplir, aquellos objetivos individuales deben estar de acuerdo con los objetivos organizacionales. En su teoría de la autoridad, expone que la autoridad no se deriva del nombramiento que recibe la persona, sino que es necesario que aquello sobre lo que va a ejercer esa autoridad la acepten. Junto con Mary Parker Follett, fueron defensores de las personas en el trabajo, algo que hasta ese momento iba en contra de muchas de las ideas de la época en las cuales el trabajo estaba por encima del trabajador, debido a que consideraba que lo importante era cumplir con el objetivo de la empresa a toda costa. Esto quiere decir que básicamente no solo importaba el trabajo en sí, sino también importaban los trabajadores, ya que pues, precisamente ellos se encargaban de hacer todas estas labores y, y básicamente también tenían que tomarlos en cuenta. Ahora seguiríamos con Kurt Lewin de 1890 a 1947. En breve, una de sus ideas más defendidas fue el poder utilizar la experimentación dentro de las ciencias sociales y no enfocarse únicamente a la descripción de un problema, lo cual era muy común en su época. Ahora diría William Edward Deming de 1900 a 1993. Ahora, para Deming, la calidad no se encuentra solo en un producto o servicio, sino que es un todo que abarca todas las actividades de la organización. Algunas de sus principales aportaciones son el control estadístico de procesos, que son a través de los datos arrojados por los ordenadores o máquinas, la gerencia, que puede realizar una toma de decisiones, y el círculo de Deming, que es una serie de actividades en las cuales debe estar involucrada la gerencia si se desea mejorar la calidad. Estas actividades se enumeran como planear, hacer, verificar y actuar. Ahora, seguiría Douglas MacGregor de 1906 a 1964. Bueno, ahora Douglas MacGregor de 1906 a 1964 básicamente expuso las teorías X y Y, en las cuales la teoría X se refería a los aspectos negativos que los jefes consideraban como los trabajadores que tenían. Entre estos aspectos se encuentran la irresponsabilidad, la resistencia al cambio, la falta de ambición, etc. Uno de los aspectos que más destaca Douglas MacGregor en su teoría X y Y es que el comportamiento de los trabajadores de la forma X o Y generalmente se enfoca en la manera en la que la parte directiva de la empresa los trata. De esta forma le otorga cierto grado de responsabilidad a los directivos que se logren o no los objetivos. MacGregor afirmaba que
lo más óptimo en las organizaciones era que siguiera la teoría y a fin de que los objetivos se lograran, pero al mismo tiempo el trabajador pudiera satisfacer su necesidad de autorrealización, lo que lo ayudaría para incrementar su productividad en el trabajo, así como poder participar activamente en las actividades de la empresa. Luego seguiría Abraham Maslow, de 1908 a 1970. Maslow consideró que las personas no pueden ir escalando para satisfacer sus necesidades sin antes haber cubierto las necesidades básicas. Asimismo, no podrá darse cuenta de las necesidades superiores que tiene. De acuerdo con Maslow, las necesidades del hombre están jerarquizadas de la siguiente forma. Necesidades fisiológicas, que son las necesidades primarias del hombre, que como son comer, dormir, etc. Eh, un, un ciclo que todos seguimos en la actualidad. Ah, luego seguiría necesidades de seguridad, que es cuando el hombre necesita estar convencido de que en el futuro tendrá estabilidad de tipo económico, de protección laboral, salud, etc. De no satisfacer estas necesidades no podrá seguir escalando y descubriendo nuevas necesidades que pueda tener. Luego, las necesidades sociales. El hombre por naturaleza no tiene la necesidad perdón, de convivencia con otros hombres. Al mismo tiempo, necesita el reconocimiento y el sentido de pertenencia por parte de los diferentes grupos o los cuales pertenece. Necesidades de estima. Una vez que el hombre logró satisfacer las necesidades sociales, logra llegar a las necesidades de estima, las cuales representan la necesidad de ser estimado o reconocido dentro del ámbito social en que se desenvuelve. Autorrealización. Es la etapa más alta dentro de las necesidades de las personas. Es en esta etapa cuando la persona ha logrado satisfacer todas sus necesidades y se encuentra en pleno. ¿Vale? Luego seguiría Peter Drucker, de 1909 a 2005. Peter afirma que las organizaciones no deben ser tan complejas en su estructura y que la organización debe tener un sentido de innovación que lo pueda llevar a triunfar en el futuro. Expuso que el cliente es parte de la razón de ser las empresas y que las actividades que se desarrollen en las mismas deben ser encaminadas en satisfacer las exigencias del cliente. Y también destacó que la importancia de delegar responsabilidad en mandos intermedios a fin de que estos pudieran realizar su trabajo para posteriormente poder informar a la gerencia sobre los trabajos realizados es lo que les permitiría tener el control de pequeñas actividades sin necesidad de que la gerencia se encargara de la vigilancia de las mismas. Ahora seguiría Kaoru Ishikawa, de 1915 a, a 1989. Para dar una explicación breve sobre sus aportaciones, pues básicamente eh, fue el diagrama causa-efecto, que también llamado diagrama Ishikawa, a través del cual se pretende encontrar las posibles causas que originan un problema. Es con esto que, de acuerdo con Ishikawa, un problema no tiene una causa única, sino que es la unión de varias causas, por lo que es necesario enumerarlas todas con el fin de solucionarlas y encontrar solución al problema. Luego, en continuación, seguiría Herbert Simon, de 1916 a 2001. Simon realizó importantes aportaciones en cuanto a la ideología de la gerencia en cada una de las organizaciones. La toma de decisiones en la gerencia fue uno de los descubrimientos de Simon, ya que hasta el momento de sus estudios se tenía la idea de las decisiones tomadas por la gerencia que eran llevadas a cabo porque se tenía una, un gran número de información confiable y precisa que le permitía tomar la decisión adecuada. Destacó que la administración se enfrenta a ciertas limitaciones que le impiden en muchos de los casos tomar decisiones oportunas. ¿Vale? Luego seguiría
David McLelland de 1917 a 1998. Básicamente él realizó los estudios sobre motivación en las organizaciones, destacando que el ser humano en su trabajo busca satisfacer sus necesidades de afiliación, logro y poder. Estas necesidades no son exclusivas de la parte operativa de la organización, sino que abarca también a la parte directiva. Además, destacó que dependiendo del país en que vive una persona, la ideología de las organizaciones es diferente en lo que la motivación se refiere. Básicamente es una forma en la que tengan los trabajadores una razón para hacer dicha acción laboral. Vale, entonces seguiría a continuación Frederick Helsberg de 1923 al 2000. Y bien, él, Frederick, fue el creador de la teoría de los motivadores, en cual expone que el trabajador necesita motivación para poder llevar a cabo su trabajo. Sin embargo, también afirma que si no existía ese factor motivante, el trabajador tampoco estaría insatisfecho. Lo mismo que decíamos con este, lo mismo que decíamos con David McLellan. Este, el trabajador necesita una fuente, algo que realmente valga la pena hacer susodicho trabajo. Pero bueno, al mismo tiempo pudo describir ciertos factores que, lejos de motivar al trabajador para desempeñar su trabajo, podían disminuir su productividad. Entre estos últimos destacan la supervisión excesiva en su área de trabajo, el sentimiento de que se le percibe como salario, que es muy poco en relación con el trabajo realizado, la falta de higiene en las áreas de trabajo y finalmente no tener la seguridad de permanencia en dicho trabajo. Esto quiere decir que en cualquier momento esa persona la podrían despedir o simplemente es eso, que ya no sea aceptado en dicho trabajo. Y ya para ir finalizando con, con dos últimos autores, estaría William Nauchi de 1943, que básicamente desarrolló la teoría llamada teoría Z, en la cual está basada en las prácticas y costumbres de la cultura japonesa. Es una técnica de aplicación práctica y en la que se establece la participación de la organización en la toma de decisiones. También aplicó el método de buscar una decisión que sea tomada por consenso, que le aporte más ideas y que la decisión sea analizada desde diferentes perspectivas, buscando la mejor. Los tres principios básicos que Ouchi establece son la confianza, la énfasis en las relaciones humanas y las relaciones sociales estrechas. Y para finalizar, estaremos acabando con el autor de Michael Porter de 1947, que es básicamente alguien que fue considerado el padre de la estrategia competitiva, de acuerdo a la cual la organización debe tomar en cuenta en una serie de factores, no solamente internos, sino también externos, que le permitan desarrollar la estrategia de competencia correcta. Sus ideas son enfocadas no solo al ambiente interno de la compañía, sino también al entorno en el que las organizaciones se desenvuelven. Muchos de los términos utilizados actualmente por las organizaciones se le atribuyen a Porter, que es la ventaja competitiva, los grupos estratégicos, la cadena de valor, por mencionar algunos. Y hablando de la cadena de valor de Porter, pues se trata de una herramienta de gestión que permite analizar las actividades que aportan valor a una empresa, distribuyéndolas en las actividades principales o primarias, las dedicadas al desarrollo del producto o servicio que genera el valor a la empresa, y actividades secundarias o de soporte, que son aquellas necesarias para el correcto funcionamiento de la empresa.
Y bueno, como conclusiones, po- podemos afirmar que cada, que cada opinión de estos, o cada aporte que tomamos de estos autores, pues básicamente todos están relacionados con el proceso administrativo. O sea, algunos hablaban de motivación, otros hablaban del área de trabajo, de cómo se desenvolvían los trabajadores, la opinión de los trabajadores, pero al fin y al cabo todo esto se basa en una organización, o sea, todo esto se distribuye. Este, cada quien tiene su forma de trabajar, cada quien tiene su forma de motivarse, pero todo esto va con el mismo objetivo, que es llevar a cabo la acción laboral o el trabajo que se esté realizando a cabo. Y pues básicamente, mm, pues todo esto también se puede aplicar en la actualidad. Hay muchos empleos que básicamente toman todo esto, o sea, todo este proceso administrativo para, para llevar a cabo una mejor atención hacia el cliente que, que esté adquiriendo este trabajo. Que bueno, cuando te cuando- podemos decir que el trabajo, pues básicamente es un producto, por ejemplo, las frituras, las papas, las sabritas, por así decirlo. Básicamente, ellos al principio buscan una forma de cómo realizar el producto, que si llaman a los agricultores, que, que si les venden las papas, que empiezan a cocinar, a freír las papas, que empiezan con el proceso de embolsarlas, luego enviarlas y luego distribuirlas hacia los mercados y que al final puedan llegar hacia el cliente. Básicamente todo esto se desenvuelve en un proceso que, que claramente podemos aplicar sobre todos estos autores y, y que seguramente se seguirán aplicando en la actualidad. Con esto finalizaríamos este video. Eh, lo vuelvo a reiterar, mi nombre es Diego Santiago Chavarría Torres, del grupo 1F del turno vespertino. Y, y pues nada, esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Adiós.